Bueno, vamos a desarrollar un ejemplo en el cual lo que pretendemos es que el alumno vaya desarrollando las habilidades para entender cómo se diseña un algoritmo de factorización LU. Vamos a trabajar por etapas, siguiendo paso a paso cada uno de los elementos, pero lo que esperamos es que a medida que se vaya avanzando en el proceso, se sigan las indicaciones que en cada diapositiva se van a dar de suspender el video, ir a hacer la parte de ejercicios y luego mirar si las conclusiones son coherentes con lo que estás aprendiendo. Para empezar a desarrollar el algoritmo, lo primero que tenemos que hacer es entender cuál es el fundamento matemático sobre el cual nos vamos a soportar para definir el algoritmo. Lo que se pretende es, dada una matriz A, hallar una factorización LU de la matriz, donde L es una matriz triangular inferior y U es una triangular superior. Esto significa que el fundamento es la multiplicación de matrices. Entonces recordemos qué significa la multiplicación de matrices. Si tenemos la fila I de la matriz L multiplicada por la columna J de la matriz U, el elemento resultante va a ser el elemento A sub IJ. Recuerde que esta multiplicación se hace de la siguiente manera. El primer elemento de la matriz L, o sea el L sub I1, se multiplica por el primer elemento de la columna 1J, que sería el U sub 1J. A continuación, el L sub I2 por el U sub 2J, y así sucesivamente hasta finalizar. Obsérvese entonces que es muy importante comprender que el producto es una fila por una columna, y así vamos a desarrollar el proceso. En primer lugar, vamos a definir el problema que vamos a resolver. La idea es que si tenemos una matriz A, vamos a buscar la manera de hacer la factorización LU de dicha matriz. Pero para hacer esa factorización LU de dicha matriz, es posible fijar algunas condiciones. Por ejemplo, si los elementos de la diagonal de U son unos, diríamos que estamos trabajando el método de Crowl. Si los elementos de la diagonal de L son unos, diríamos que estamos trabajando el método de Dirichlet. O si los elementos de ambas diagonales 1 a 1 son iguales, diríamos que estamos trabajando el método de Cholesky. Como lo que pretendemos es que el estudiante sea capaz de entender el algoritmo de manera genérica, vamos a desarrollar el método de forma genérica, total que sus valores podrían ser otros, por ejemplo, que los elementos de la diagonal de L sean 4, un 7, un 10, un 9, y hallar la factorización. El método que vamos a aplicar entonces nos va a permitir que tengamos un algoritmo, un método muy genérico, y lograremos entonces que reconozcamos la mecánica del algoritmo, de los tres algoritmos, solo desarrollando uno de ellos. Con el objetivo de que desarrollemos el algoritmo de manera adecuada, entonces el ejemplo lo vamos a hacer organizadamente. Por ello vamos a definir el concepto de etapas, vamos a trabajar por etapas. Definamos entonces la etapa 1. El objetivo de la etapa 1 es determinar la primera columna de L y la primera fila de U. Para ello, entonces observemos que en la fila 1 ya se conocen todos los elementos. Entonces vamos a utilizar esta fila 1 como estrategia para hallar los demás valores de esta etapa. Entonces lo que vamos a hacer es generar las ecuaciones correspondientes a los productos de la fila 1 de L con todas las columnas de U igualado a los elementos de la matriz A. Empecemos. Cojamos la fila 1 de L, multipliquémosla por la columna 1 de U e igualamos a las 1, 1, o sea 45, y despejamos U sub 1, 1. De la misma manera, multiplicamos la fila 1 de L por la columna 2 y despejamos U sub 1, 2, y luego la columna 3 y luego la columna 4. Suspendamos el video aquí y hagámoslo. Te espero. ¿Cuál es entonces la conclusión que sacaste? Debiste haber observado que cualquier elemento U sub 1J era igual al mismo elemento A sub 1J
con j desde 1 hasta n. Esa es una primera conclusión importantísima. Hemos determinado ya la primera parte de la etapa 1. Se calculó la primera fila de U. Ahora vamos a calcular la primera columna de L. Para ello, obsérvese que la columna 1 de U ya se conoce completamente. Entonces la vamos a utilizar para hallar esos elementos. ¿Cómo? Vamos a generar las ecuaciones correspondientes a los productos de todas las filas de L con la primera columna de U. Es decir, la fila 2 de L con la columna 1 de U la vamos a igualar a menos 12 y despejamos el E21. De la misma manera, la fila 3 de L con la columna 1 de U la igualamos a menos 6 y despejamos. De la misma manera, la fila 4. Hágalo, vaya, hágalo, suspenda el video y vuelva. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión que debimos haber obtenido es que cualquier L sub I1 se calcula como el A sub I1 dividido el U sub 1, 1. Antes de comenzar la etapa 2, me gustaría que lo intentaras hacer todo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuáles son las operaciones? Etcétera. Suspende el video. Bueno, volviste. Espero que revisemos juntos. El objetivo de la etapa 2 ya es determinar la segunda columna de L y la segunda fila de U. Notamos que ya se conoce la segunda fila de L. Por lo tanto, las multiplicaciones que se van a plantear son todas las ecuaciones que se generen a partir de la fila 2 con las columnas de U sin tener en cuenta la 1. Obviamente es la fila 2 de L con la columna 2 de U y se iguala a sus 2. Ahí va a aparecer una incógnita y se despeja. Lo mismo la fila 2 con la columna 3 de U y la fila 2 con la columna 4. Espero que las hagas. Suspende el video. Volviste. ¿Cuál es la conclusión que tuviste? En la segunda parte de la etapa 2, ya ahora nos disponemos a calcular la segunda columna de L. Para ello, obsérvese de nuevo que la columna 2 de U ya se conoce. Entonces vamos a utilizar esa columna para hallar los elementos. ¿Cómo? Generamos todas las ecuaciones correspondientes a los productos de todas las filas restantes que nos faltan, o sea, la 3 y la 4, multiplicadas por la columna 2. Así, la fila 3 de L por la columna 2 nos daría el elemento A sub 3, 2. Ahí hay una ecuación, simplemente se despeja la variable y listo. Y lo mismo la fila 4 de L por la columna 2 se iguala a sub 4, 2 y se despeja. La pregunta entonces, ¿cuál es la conclusión de la etapa 2 a nivel genérico? La conclusión es que cualquier L sub I2 es igual a A sub I2 menos L sub I1 por U sub 1, 2 dividido A sub 2, 2. Siguiendo la estructura de la etapa 2, sería muy bueno que hicieras la etapa 3 anticipadamente y suspendas el video en este momento. Bueno, supongamos que lo hiciste y ahora veamos y comparemos los resultados. Primero, el objetivo de la etapa 3 es hallar la tercera columna de L y la tercera fila de U. Si observamos, la fila 3 de L ya se conoce. Por lo tanto, se pueden plantear las ecuaciones correspondientes a los productos de la fila 3 con las columnas restantes que faltan por determinar de la columna U. ¿Cuáles son? La fila 3 de L por la columna 3 de U y la fila 3 de L por la columna 4 de U. También entonces sería bueno que hiciéramos la conclusión general. Esa conclusión general está dada porque cualquier U sub 3J sería igual a la sub 3J menos el L31 por el U sub 1J menos el L32 por el U sub 2J. Para finalizar la etapa 3, solo resta calcular el elemento L43. Para ello, obsérvese que la columna 3 de U ya se conoce y por lo tanto la podemos utilizar para hallar ese elemento. ¿Cómo? Se genera la ecuación correspondiente al producto de la fila 4 de L con la columna 3 de U.
Esa ecuación basta despejar y hallamos el resultado. Como conclusión general, para cualquier L sub I3, lo calculamos de la siguiente manera: el A sub I3 menos el LI1 por U sub 1, 3 menos el LI2 por U sub 2, 3. Te invito a que hagas completamente la etapa 4 y en la siguiente diapositiva verás las conclusiones. Se parte del supuesto de que hiciste la etapa 4 antes de seguir con esta diapositiva. En pantalla está el resultado ya de la matriz factorizada de manera completa. Sin embargo, para efectos de producir el algoritmo, analicemos la etapa 4 en términos de las conclusiones. Tenemos que suponer que existe una matriz A más grande y por lo tanto pues la etapa 4 tendría esas siguientes conclusiones, que el U sub 4J se calcula con esa fórmula que ven ahí. Es bueno que observen la ley de composición que hay en los índices, cómo se comportan, tanto para el U sub 4J como para el LI4, porque eso nos va a permitir que tengamos un análisis claro para producir la etapa K, que es la que nos va a brindar el algoritmo. Con el objetivo de que entendamos mejor este proceso, vamos a realizar el ejercicio utilizando el Excel. Y para ello nos trajimos todas las conclusiones de las diferentes etapas. En las fórmulas que tenemos de las etapas hay unas expresiones con rojo. Esas expresiones con rojo van a indicar cuáles celdas se van a fijar para poder copiar por referencia los valores. Bueno, empecemos. El primer elemento que hay que calcular en la etapa es el U sub 1, 1. Si vamos a calcular el U sub 1, 1, entonces dice la fórmula que los U sub 1J son iguales entre sí, simplemente a los A. Entonces lo copio por referencia y simplemente extiendo la fórmula para los diferentes U sub 1J. Para el caso del E sub 2, 1, dice la fórmula que es el A sub I1 dividido el A sub 1, 1. Entonces el A sub I1 es este y lo divido por el U sub 1, 1. Como ese elemento es el que va a quedar fijo, entonces yo lo fijo y ya podría copiar por referencia esos valores para que se me calculen automáticamente los demás elementos de la columna. De manera similar, para la etapa 2, el primer elemento que hay que hallar es el U sub 2, 2. Entonces calculémoslo. Sería la fila 2 por la columna 2 y simplemente sería el A sub 2J sería igual el U sub 2J a la sub 2J menos L21 por U sub 1, 2. Entonces empecemos. A sub 2, 2 menos L21, L21, que es el que va a quedar fijo, por el U sub 1, el U sub 1, 2. Y ya puedo copiar la fórmula por referencia porque precisamente el 2,1 queda fijo. Muy bien. Ahora vamos a hallar L32. Entonces, el L32 es igual a la sub I2 menos el sub I1 por U sub 1, 2 dividido U sub 2, 2. Observe que los fijos son las 2U. Entonces vamos a ver, hagámoslo. Sería el A sub 3, A sub 3, 2 menos el L31 multiplicado por L12. Observe que este es fijo. Y todo esto lo vamos a dividir por el elemento de la diagonal, que en este caso es 35.2, fijo. Como los copié así, ya puedo copiar la fórmula para la siguiente. Muy bien. Ahora, vamos a calcular el U sub 3,3.
Para calcular el U3, entonces, se multiplica la fila 3 por la columna 3. Por lo tanto, decimos que es igual a el A sub 3J menos el E31 y menos el E32 por su 2J. Entonces, tomemos el A sub 33 menos el E31 por U sub 13 menos L32 por U sub 23. Y acuérdense que quedan fijos los de la L. Entonces, como quedan fijos los de la L, me paro en ellos y los fijo. Y los fijo. Muy bien. Ya con ello puedo calcular el otro elemento por referencia. Ahora nos queda faltando calcular el E43. Como ya no voy a calcular más sobre esa columna, no me voy a fijar en las referencias. Entonces yo simplemente digo que el L43 sería igual al elemento en la misma posición de la fila A menos L31 por U13 menos L32, aquí tengo que parar aquí y moverme manualmente, por el U23. Todo eso dividido, aquí me faltó dividido el elemento de la diagonal. Muy bien. Y por último está el U sub 44. Y el U sub 44 sigue la fórmula que tenemos aquí. Entonces se despeja, fila 4 por columna 4. Entonces, primero el elemento de la A. Uy, perdón, se me faltó el igual. El elemento de la A menos el L31 por el U sub 13 menos L32 por U23 24 menos L43 por U sub 34. Y con esto concluimos los cálculos. Para completar el ejemplo, veamos el ejercicio suponiendo ya un sistema de ecuaciones de la forma ax igual a b, donde el vector de términos independientes está dado por 100, menos 50, 300 y 53. Muy bien. Entonces, partiendo de la matriz A, obtuvimos una matriz L y una matriz U por el método de Little. Una vez tengamos la matriz L y U, primero nos disponemos a resolver el sistema LZ igual B. Si se observa como la matriz L es una triangular inferior, entonces el resolver ese sistema de ecuaciones es una simple sustitución progresiva. Primero hallamos Z1, luego Z2 y sucesivamente. Una vez hallemos Z, ese Z lo vamos a utilizar para resolver el sistema Ux igual a Z. Entonces, lo que hacemos ahora ya es una sustitución progresiva, puesto que U es una matriz triangular superior. Entonces, primero hallamos X4, luego X3, luego X2 y por último X1. Este ejemplo es muy importante porque de una manera similar se pueden hallar los algoritmos para el método de Cholesky o el de Kroll. Sin embargo, en Calypso hay material para explicar esos métodos, así es que te invitamos a verlos si tienes alguna dificultad.